Misterio de las líneas de Nazca. Bienvenidos a Huellas Imperecederas. Hoy exploraremos uno de los misterios más fascinantes de la humanidad, las líneas de Nazca, en Perú. Estas gigantescas figuras geométricas y de animales solo pueden ser apreciadas desde el aire. ¿Cómo y por qué fueron creadas? Acompáñanos a descubrirlo. Las líneas de Nazca se encuentran en el árido desierto de Nazca, al sur de Perú. Fueron descubiertas a principios del siglo XX cuando los aviones comerciales comenzaron a sobrevolar la zona. El piloto peruano Toribio Mejía Cespe es uno de los primeros en reportar estas misteriosas figuras. Sin embargo, no fue hasta la década de 1930, cuando el arqueólogo estadounidense Paul Cossack sobrevoló el área, que el mundo académico comenzó a prestarles verdadera atención. Cossack, junto con Maria Reiche, una matemática alemana, dedicó gran parte de su vida a estudiar estas líneas y tratar de descifrar su propósito. Las líneas, que representan figuras geométricas, animales y plantas, fueron trazadas por la cultura nazca entre el 500 a.C. y 500 después de Cristo. Estos antiguos habitantes del Perú utilizaron técnicas simples pero efectivas para crear estos diseños monumentales. Pero, ¿por qué hicieron esto? Existen varias teorías sobre el propósito de las líneas. Una de las más aceptadas es que tenían una función ceremonial y religiosa. Algunas teorías sugieren que eran caminos sagrados que los sacerdotes recorrían durante rituales para invocar a los dioses. Esta teoría se basa en la forma en que muchas de las figuras están conectadas por líneas rectas que podrían haber sido utilizadas como senderos de procesión. Otra teoría popular es que las líneas servían como un gigantesco calendario astronómico. Algunos investigadores creen que las figuras están alineadas con eventos astronómicos importantes, como solsticios y equinoccios. Esta idea se sustenta en el hecho de que algunas líneas parecen apuntar directamente hacia el horizonte en puntos donde el sol se levanta o se pone en días específicos del año. Además, ciertas figuras, como la del mono con una espiral en su cola, podrían estar relacionadas con constelaciones observables en el cielo nocturno. También se ha planteado la hipótesis de que las líneas tenían un propósito agrícola, ayudando a los nazcas a organizar y gestionar sus cultivos en una región tan árida. Las líneas podrían haber sido usadas como una especie de calendario agrícola para marcar las épocas de siembra y cosecha, basándose en la observación de los movimientos celestiales. Otras teorías sobre las líneas de Nazca son: teoría ceremonial y religiosa. Una de las teorías más aceptadas es que las líneas tenían un propósito ceremonial y religioso. Esta idea se basa en gran parte en las investigaciones de la matemática alemana Maria Reiche, quien dedicó gran parte de su vida a estudiar las líneas de Nazca. Reiche sugirió que las líneas y figuras eran caminos sagrados que los sacerdotes recorrían durante rituales para invocar a los dioses y asegurar la fertilidad de la tierra y la abundancia de agua. Las figuras de animales y plantas podrían haber tenido significados simbólicos específicos en la cosmología nazca. Por ejemplo, el colibrí podría haber representado la lluvia, un elemento vital en el árido desierto. La araña, por su parte, podría haber simbolizado la caza y la guerra. Estas figuras podrían haber sido utilizadas en rituales para atraer las cualidades que representaban. Teoría astronómica. Otra teoría popular es que las líneas servían como un gigantesco calendario astronómico. Esta idea fue inicialmente propuesta por Paul Cossack, quien notó que algunas líneas parecían alinearse con la posición del Sol durante el solsticio de invierno. Según esta teoría, las figuras y líneas eran una forma de marcar eventos astronómicos importantes, como solsticios y equinoccios. Algunas figuras, como la espiral en la cola del mono, podrían estar relacionadas con constelaciones observables en el cielo nocturno. Los nazcas habrían utilizado estas alineaciones para determinar las estaciones y planificar actividades agrícolas. Sin embargo, esta teoría ha sido debatida, ya que no todas las líneas parecen tener una clara relación astronómica. Teoría hidráulica. Una hipótesis menos conocida pero intrigante es la teoría hidráulica. Algunos investigadores creen que las líneas estaban relacionadas con la gestión del agua en el desierto. Esta teoría sugiere que las líneas y figuras señalaban la ubicación de acuíferos subterráneos o canales de irrigación. Los nazcas habrían utilizado estas marcas para optimizar la distribución del agua en sus campos.
El arqueólogo David Johnson ha apoyado esta teoría, señalando que muchas líneas están cerca de fuentes de agua subterránea. Según esta hipótesis, las líneas no solo tenían un propósito práctico, sino que también estaban imbuidas de un significado espiritual, pues el agua era vista como un regalo divino. Teoría extraterrestre. Una de las teorías más extravagantes es la teoría extraterrestre, popularizada por el autor Erich von Däniken en su libro Chariots of the Gods. Según esta teoría, las líneas fueron creadas por o para seres extraterrestres que visitaron la Tierra en la antigüedad. Las figuras serían pistas de aterrizaje o señales para naves espaciales. Aunque esta teoría ha capturado la imaginación popular, la mayoría de los científicos la descartan debido a la falta de evidencia. No obstante, refleja cómo las líneas de Nazca continúan fascinando y provocando especulaciones sobre su verdadero propósito. Teoría del Gran Calendario. Algunos investigadores creen que las líneas de Nazca funcionaban como un gran calendario agrícola. Esta teoría sostiene que las figuras y líneas ayudaban a los nazcas a organizar y gestionar sus cultivos en una región árida. Utilizando el cielo como referencia, las líneas podrían haber marcado las estaciones y guiado la siembra y cosecha de cultivos. Los estudios arqueológicos han encontrado cerámicas y otros artefactos que respaldan esta teoría. Las líneas podrían haber sido utilizadas para coordinar actividades agrícolas importantes, asegurando que se realizaran en los momentos óptimos para maximizar la producción de alimentos. Teoría artística y cultural. Otra perspectiva sugiere que las líneas de Nazca fueron una expresión artística y cultural. Esta teoría propone que las líneas y figuras eran una forma de arte a gran escala creada por la comunidad nazca para reflejar su visión del mundo y su relación con el entorno. Las figuras de animales y plantas serían representaciones simbólicas de la fauna y flora locales, y las líneas geométricas podrían haber tenido un significado estético o cultural. Esta teoría destaca la capacidad de los nazcas para crear obras de arte monumentales sin necesidad de una función práctica específica. La creación de estas figuras podría haber sido una forma de reforzar la identidad cultural y social de la comunidad. Recientes investigaciones y descubrimientos. En las últimas décadas, el uso de tecnología avanzada, como drones y análisis de imágenes satelitales, ha permitido a los arqueólogos descubrir nuevas figuras y comprender mejor las líneas de Nazca. En 2019, se descubrieron más de 140 nuevas figuras utilizando estas tecnologías. Estos hallazgos han ampliado nuestro conocimiento sobre la extensión y complejidad de las creaciones Nazca. Además, las investigaciones han revelado detalles sobre las técnicas de construcción y los materiales utilizados. Las condiciones ambientales del desierto de Nazca, como la falta de lluvia y la estabilidad del clima, han contribuido a la preservación de las líneas. Sin embargo, el cambio climático y las actividades humanas modernas, como el turismo y la expansión agrícola, representan amenazas para la conservación de estas antiguas maravillas. Estas teorías y descubrimientos nos ayudan a acercarnos al entendimiento del propósito de las líneas de Nazca, aunque el misterio sigue sin resolverse completamente. Las líneas nos recuerdan que el pasado está lleno de enigmas y que hay mucho por descubrir sobre las civilizaciones antiguas. Los nazcas usaron herramientas simples para crear estas enormes figuras. Primero, trazaban los diseños a pequeña escala en el suelo. Luego, utilizando cuerdas y estacas, ampliaban los diseños a gran escala, removiendo las piedras oscuras de la superficie para revelar la tierra más clara debajo. Además, las investigaciones recientes han arrojado luz sobre cómo las condiciones ambientales del desierto de Nazca han contribuido a la preservación de las líneas. La falta de lluvia y la estabilidad del clima han protegido las figuras de la erosión y otros daños. Sin embargo, el cambio climático y las actividades humanas modernas, como el turismo y la expansión agrícola, representan amenazas para la preservación de estas antiguas maravillas. La importancia cultural y espiritual de las líneas también es objeto de estudio. Los investigadores creen que las líneas de Nazca estaban estrechamente relacionadas con las creencias religiosas y cosmológicas de los nazcas. Los estudios de las cerámicas y otros artefactos encontrados en la región sugieren que las figuras podrían haber sido utilizadas en rituales de fertilidad y para invocar la ayuda de los dioses en tiempos de sequía. Las figuras animales, como el colibrí, el mono y la araña, podrían haber tenido significados simbólicos específicos en la mitología nazca.
A pesar de todos los avances, el misterio de las líneas de Nazca sigue fascinando a investigadores y visitantes por igual. ¿Fue su propósito religioso, astronómico o algo completamente diferente? La respuesta sigue siendo un enigma. Las líneas han capturado la imaginación de muchas personas y han inspirado diversas teorías, incluyendo algunas más extravagantes que sugieren intervención extraterrestre. Aunque estas teorías no son ampliamente aceptadas por la comunidad científica, reflejan el profundo impacto que las líneas tienen en la imaginación popular. Las líneas de Nazca nos recuerdan que el pasado está lleno de misterios que aún no hemos desentrañado. Estas huellas en el desierto peruano son un testimonio duradero de la creatividad y la habilidad de una civilización antigua. A medida que continuamos estudiando y protegiendo estas líneas, aprendemos más sobre los nazcas y su mundo, y nos acercamos un poco más a resolver los enigmas que nos dejaron. Gracias por acompañarnos en esta exploración de las líneas de Nazca. Si te ha gustado este video, no olvides darle like, suscribirte a nuestro canal y compartirlo. Nos vemos en el próximo episodio de Huellas Imperecederas.